Hola. Antes que nada, iba a subir este vídeo ayer, pero por la lluvia se me fue el internet, pero lo bueno es que hoy fue mi último examen para salir de vacaciones, así que estaré libre para poder traer vídeos más seguido. Les recuerdo que pueden suscribirse y dar su like para traerles más vídeos, también gracias por los 400 suscriptores, se los agradezco mucho. Ahora sí empecemos. Capítulo 4 Poltergeist. Despertar no era una de las virtudes más fuertes de Blake Belladonna. De hecho, cuando se trataba de dejar el cálido y cómodo abrazo de sus mantas, solía pasar por lo que había denominado las 5 etapas del despertar, a saber, negación, ira, negociación, depresión, antes de finalmente aceptación increíblemente reacia. Pero cuando sus ojos dorados se abrieron y se encontró cara a cara con su inoportuno compañero, que flotaba aproximadamente 2 pulgadas por encima de su forma, rápidamente recordó que la mañana no era normal. Oye. El sonido que hizo podría haberse considerado vagamente una combinación entre un silbido frenético, un grito de sobresalto y un jadeo desesperado por aire. Pero era un poco más parecido a lo que uno podría imaginar que sonaría un animal con globo sensible siendo estrangulado hasta la muerte. El ruido confuso fue seguido rápidamente por un sólido golpe, cuando saltó de la cama, pasando incidentalmente a través de la molesta figura, y chocó con la sólida litera sobre ella, colapsando de nuevo sobre el colchón con un gemido de dolor. Zoe, no entres en la lavadora. Jan gritó sombríamente desde arriba de ella, aparentemente despertando del ruido y dándose la vuelta para tratar de salvar a quien quiera que fuera Zoe. Blake hizo una mueca cuando la rubia soltó un breve grito, cayendo más allá de la forma de Blake mientras la gravedad se apoderaba cruelmente de ella. Cayó al suelo con toda la gracia de una ursa borracha. Papá, no. Ruby se despertó, sentada con la espalda recta mientras miraba horrorizada a izquierda y derecha. Estoy tratando de dormir. Weiss chilló, arrojando una almohada lo suficientemente fuerte como para que Blake fuera derribada de su cama, uniéndose a Jan en una maraña de extremidades y sábanas. Cierren la maldita boca. Dijo una voz apagada, mientras alguien golpeaba agresivamente la pared contigua. Blake logró liberarse de los pechos de su compañera antes de que se asfixiara, saliendo de la maraña de extremidades y volviendo a su cama. Le dedicó una mirada siniestra al imbécil que sonreía disculpándose en el camino, antes de desplomarse sobre sus sábanas. Blake gimió Jan, con una mano en el borde de las sábanas de Blake mientras la rubia se levantaba. ¿Qué demonios? Es como, a las 5:30. Weiss eschiné gritó, quitándose las sábanas mientras dejaba de dormir y se levantaba de la cama. Sí, Blake, ¿por qué no nos dices qué estabas haciendo para despertarnos a todos tan temprano? Blake vaciló, no disfrutando de la atención que se le prestó tan pronto. ¿Tuviste una pesadilla? Tuve una pesadilla. Dijo sin pensar, antes de hacer una mueca. Gracias Jaune, eso era justo lo que necesitaba. Una reputación infantil junto con la maravillosa impresión matutina de despertar a todos. Una pesadilla, dijo Weiss frunciendo el ceño, claramente poco impresionado. No puede ser. Dijo Ruby efusivamente con simpatía, ¿estás bien? Estoy bien. Dijo Blake con incertidumbre, no estaba acostumbrada a que tanta atención se centrara en ella, ni a que nadie se preocupara por cómo estaba durmiendo. Además, ¿qué tan indulgente fue esta chica al dejar pasar algo así? Si fuera ella, habría saltado directamente a la etapa 2 de su escala de despertar. Perdón por despertarlos a todos, no volverá a suceder. Porque si lo hiciera, iría directamente a la sección sobrenatural de la biblioteca de Beacon para encontrar el primer método de exorcismo que pudiera tener en sus manos. No hay problema Blake, Ruby bostezó mientras se acurrucaba en sus sábanas, exhalaciones de aliento casi silenciosas que brotaron mientras se quedaba dormida de inmediato. Sí. Bostezó Jan mientras se levantaba, ojalá pudiera conciliar el sueño tan fácilmente. Supongo que este es un momento tan bueno como cualquier otro para levantarse. Al menos no llegaremos tarde a las clases. Suspiró Weiss mientras se daba la vuelta para arreglar su cama ordenadamente. ¿Ves? Yo ayudé. El fantasma impenitente solo tenía que comentar. Una de sus cejas se torció peligrosamente cuando notó que él observaba a Weiss hacer su cama, su cabeza inclinada cada vez que la heredera se inclinaba para colocar las sábanas. A pesar de que odiaba a la heredera de Schme, solo un poco, una pizca pequeña, eso sí.
En realidad, poco más que una pepita de odio en lo que de otro modo era una canasta de pollos de neutralidad. Black negó con la cabeza, maldiciendo lo lenta que era por la mañana. ¿Dónde estaba? Ah, sí, protegiendo la modestia de su equipo, esa era la parte importante. Me estoy duchando, dijo, arrebatando rápidamente su nuevo uniforme escolar y arrastrándose hacia el baño, encerrándose dentro. Con un suspiro silencioso, dio unos pasos más adentro, haciendo una mueca de dolor cuando la figura transparente fue arrastrada visiblemente con ella. Oye. Saludó casualmente. Black vaciló, mirando hacia la ducha, que estaba protegida por poco más que un cristal transparente, y luego volvió a mirar al hombre, cadáver, fantasma, cosa ante ella. Esto no iba a funcionar. ¿Podría vivir el resto de mi vida sin ducharme? Se preguntó petulante, sabiendo que tal cosa nunca sucedería. Jaune la observó con calma, con una ceja fantasmal levantada mientras su mente daba vueltas. No te preocupes por mí. Curiosamente, no puedo evitar preocuparme por ti. Dijo con calma, cruzando los brazos por debajo de los pechos y arrastrando los pies. No pudo evitar sentirse un poco expuesta, dada su ropa para dormir y su propensión a poder ignorar las paredes y otras características del terreno. ¿Y si flotaba debajo de ella y miraba hacia arriba? Tengo la sensación de que no confías en mí. Colocó una mano sobre su pecho, no, a través de él. Antes de mirarlo con leve sorpresa y soltar una risa nerviosa. ¿Te apetece eso?, dijo con sarcasmo, tomándose todo el tiempo que pudo para colocar su ropa y su aparato de ducha por la habitación. Se ajustó el champú 3 o 4 veces, antes de asegurarse meticulosamente de que su toalla estuviera bien colocada junto a la ducha. Todo mientras trata de pensar en algún tipo de solución sobrenatural al problema que se avecina. No podía sacarlo de la habitación. Por un lado, no podía llegar a su habitación, e incluso si pudiera, los demás probablemente se estaban cambiando allí. Ella no quería que él la viera desnuda, pero la idea de que ella fuera responsable de la pérdida de privacidad de sus compañeros de equipo era aún peor. Al menos tenía una opción en el asunto. Claro que podía decirle que esperara al otro lado de la pared detrás de ella, pero eso podría ser fácilmente la ducha de otra persona. E incluso si no lo era, ¿qué iba a impedir que esperara a que ella comenzara y luego volviera a entrar? Se volvió hacia él, a punto de pedirle que respetara su privacidad antes de ver la expresión lasciva que se ocultaba rápidamente en su rostro. Empezó a silbar, mal. Tú, quieres verme ducharme, ¿verdad? Se frotó la frente con los dedos, preguntándose de dónde había salido la estúpida pregunta. Por supuesto que sí, ¿qué hombre hormonal que se precie no querría ver a una joven como ella en la ducha? No digo que sí, dijo mientras se frotaba la barbilla, pero tampoco digo que no lo hago, si sabes a lo que me refiero. ¿Qué puedo hacer para convencerte de que no lo hagas? ¿Tienes sexo lésbico con Jan? Sus ojos dorados se endurecieron peligrosamente. Está bien, supongo que no. No sé, quiero decir, no lo soy, normalmente nunca miraría. Pero ahora me siento diferente, más libre. Más pervertido, ¿quieres decir? Entre otras cosas. Aceptó encogiéndose de hombros. Bien, eso no sonaba particularmente prometedor. Así que llegar a ser así realmente había hecho algo para cambiarlo, más que solo darse cuenta de su muerte, de todos modos. No dudaba de que no siempre había sido como era ahora, porque, francamente, si lo era, probablemente habría sido asesinado por otra mujer mucho antes. ¿Cómo le había cambiado tanto la muerte? ¿Cómo estás tan hormonal? Quiero decir, ¿no deberías estar un poco más allá de las hormonas ahora? La excitación sexual realmente debería ser algo que ya no podía sentir dada su falta de, bueno, cualquier cosa, en realidad. Pero, de nuevo, ¿no se aplicaría eso a todas las emociones? Desde un punto de vista físico, necesitabas ciertas partes del cuerpo para sentir todo, desde el dolor hasta la tristeza y el placer. Pero, de nuevo, si el aura era el alma de una persona, ¿era eso lo que había salido de su cuerpo? ¿Era un fantasma o una construcción de aura? No estoy seguro. Se encogió de hombros, no me siento, bueno, las hormonas de la misma manera. Ni siquiera siento excitación en absoluto, pero sigo pensando que, todavía me gustan las mujeres. Quiero decir, estoy bastante seguro de que soy. Sí, puedo decir que todavía te gustan las mujeres. Suspiró mientras negaba con la cabeza. Una vez más, carecía de las respuestas que ella necesitaba. ¿No debería estar muerto venir con un manual o algo así?
Y aunque es muy halagador que ni siquiera la muerte pueda negar tu aprecio por mi cuerpo, ella hizo una pausa y lo miró con una mirada feroz. Si me miras, te juro por cualquier dios que encuentre la manera de traerte de vuelta, y luego te mataré con mis propias manos. Las amenazas a mi seguridad se sienten un poco vacías hoy en día. Apretó los dientes y miró hacia el techo mientras pedía paciencia. O respuestas divinas. Tiene que haber algo que quieras más que pervertirme. Algo que no puedes hacer ahora que estás, indispuestos. Hizo una pausa, cerrando los ojos como si estuviera pensando. Hay muchas cosas que quiero, que dudo que puedas proporcionar. Y no creo que quieras ayudarme a reventar mi cereza, ni siquiera saber cómo puedo hacerlo. Se echó a reír, aunque se apagó mientras ella continuaba mirándolo. Hay una o dos cosas, sin embargo, me gustaría que me ayudaras. Ayúdame con eso, y te prometo que nunca te miraré mientras estés en la ducha, al menos no sin tu permiso. Define las cosas. Si esas cosas incluían bailar eróticamente frente a él o algo así, entonces le esperaba un despertar bastante rudo. Nada que consideres malo, dijo mientras apartaba la mirada de ella, solo pequeñas cosas. Como mi familia, por ejemplo. ¿Tu familia? Mierda, no saben que estoy muerto. No es algo que quiera enfrentar de inmediato, pero bueno, merecen saberlo. Me escapé para unirme aquí, así que nadie se lo habrá dicho. Maldita sea, pensó para sí misma con tristeza. Eso tampoco era algo que ella quisiera hacer. Había visto a Adam dar noticias de niños caídos a sus padres antes, y nunca salió bien. Pero no se podía negar que era un comercio más que justo, y no podía imaginar que nunca supieran el destino de su hijo. Siempre preguntándose si algún día volvería a casa. Mierda, maldijo de manera inusual. Sentía que la situación lo requería. Oh, si no quieres, está bien. Apuesto a que te ves increíble desnuda. Lo haré. Ella se apresuró a tranquilizarlo, sosteniendo una mano y girando el dedo. Ahora mira a la pared, y no te atrevas a romper tu promesa. No lo romperé. Lo prometió. Entrecerró los ojos al oír la leve diversión en su tono. Aún así, se dio la vuelta, e incluso después de que ella lo pusiera a prueba haciendo crujir sugestivamente el pijama, él no se movió. Con un suspiro tenso, abrió la ducha, antes de que sus ojos dorados volvieran a él. Todavía no miró, y también estaba contra la pared, no hay espejo cerca. Podía ver hacia atrás a través de su propia cabeza. Con una rápida maldición, Blake se mordió el labio y tiró del yukata dormido sobre su cabeza, quitándole el arco al mismo tiempo. De pie, con sus bragas blancas, las manos cruzadas sobre los pechos, esperó su reacción. Nada. Y teniendo en cuenta su reacción cuando Jan se quitó la blusa, estaba segura de que habría tenido alguna señal externa si pudiera verla. Ducharse con otra persona en la habitación no era un asunto fácil, pronto se dio cuenta. Desnuda y bajo una tenue capa de vapor y agua, se enjabonó apresuradamente el cuerpo con jabón, restregándoselo con saña mientras se abría paso a toda prisa durante todo el proceso. Sus ojos permanecieron fijos en él, incluso mientras hacía una mueca de dolor al ver el champú que le corría por la cara. Ni una sola vez hizo un movimiento para mirarla, pero el mero hecho de saber que estaba en la habitación le puso la piel de gallina subiendo y bajando por su cuerpo. Peor aún, se encontró constantemente protegiendo partes de su cuerpo de él, ocultando sus pechos o partes íntimas de él con el brazo, o retorciendo las piernas para que un muslo cubriera la parte inferior de su cuerpo. Todo lo cual hizo que la tarea real de lavarse fuera unas 1000 veces más difícil de lo necesario. Al final, pudo terminar en poco menos de 10 minutos, saliendo corriendo de la ducha y envolviéndose en una toalla blanca y esponjosa antes de que él pudiera mirar. ¿Terminaste?, preguntó cuando el sonido del agua se detuvo. No, no mires. Ella siseó, secándose con una toalla antes de ponerse apresuradamente su nuevo uniforme. La falda era un poco corta, algo que no había considerado antes, pero ahora que tenía un espíritu pervertido siguiéndola, está bien, puedes mirar ahora. Bonitas piernas. Ella suspiró, luchando contra el impulso de moverse mientras él la miraba de arriba abajo. Definitivamente apruebo ese uniforme. Por favor, deja de hablar. ¿Quieres verme ducharme, verdad? ¿Cómo eres tan hormonal? Sí, me doy cuenta de que todavía te gustan las mujeres. Las mejillas de Jan comenzaron a calentarse, incluso cuando acercó la oreja a la puerta. Debajo de ella, Ruby había adoptado la misma posición, mientras que Weiss estaba a su lado.
Ninguno de ellos se atrevía a hablar, aunque su mente daba vueltas. Mierda, Blake, eso fue audaz. En su baño compartido, nada menos, eso fue, ella y su novio, mierda. Y también se parecía mucho a un ratón de biblioteca. Esto demuestra que no se puede juzgar un libro por su portada. Ociosamente, se agachó para colocar sus manos sobre las orejas de su inocente hermana, solo para que la niña más pequeña se retorciera y continuara escuchando. Bien. Lo había intentado. Tiene que haber algo que quieras más que pervertirme. Jan forzó sus oídos, desesperada por escuchar lo que decía la persona al otro lado del pergamino, pero ya fuera su propia respiración o el sonido de su corazón latiendo con fuerza en su pecho, no escuchó nada. Eché de menos la proposición que le había sugerido el misterioso novio de Blake. Lo haré. ¿Harás qué? Weiss siseó desesperadamente, incluso cuando la pequeña heredera intentó acercar aún más su rostro a la puerta, con la mejilla aplastada contra la madera. Jan no pudo evitar estar de acuerdo con la curiosidad de la niña, ¿qué había acordado Blake hacer por su hombre? Demonios, si ella no quería que él la viera en la ducha, ¿por qué iniciar una videollamada? A menos que ella quisiera que él la mirara. Mierda. Y aquí le preocupaba que fuera ella misma la que acabara corrompiendo a Ruby. Tendría que vigilar a esta chica, aunque no tan dedicado como el chico con el que estaba charlando. Está saliendo. Ruby siseó de repente, mientras los tres intentaban salir de la puerta al mismo tiempo. Las rodillas se unían a los estómagos. Los codos se clavaron en los rostros, pero a pesar de todo se mantuvieron en silencio. En el momento en que se abrió la puerta, estaban sentados tranquilamente, aunque un poco rígidos, cuando su compañero de equipo de cabello oscuro entró en la habitación, con la reverencia en su lugar. ¿Qué? Blake se llevó las manos a las caderas, mirando a las tres chicas de la habitación, que se negaban rotundamente a mirarla a los ojos. Ruby incluso llegó a soplar frenéticamente entre sus labios, intentando un silbido inocente. ¿Qué? Capítulo 5. La pesadilla antes de la ictericia. Ya había pasado una semana más o menos desde el inicio y, como se predijo, adaptarse a una nueva escuela como Beacon había demostrado ser todo un desafío. Su nuevo equipo era bastante amable, aunque a veces eran un poco extraños. Parecía haber una pequeña fricción entre Ruby y el Schne, y para su mirada siempre atenta parecía ser sobre quién merecía la posición de liderazgo. En la experiencia de Blake, aquellos que merecían el liderazgo no perdieron el tiempo tratando de exigirlo, simplemente lo demostraron, o lo tomaron. El hecho de que la heredera sintiera la necesidad de tratar de debilitar la posición de Ruby solo demostró su falta de idoneidad para tal papel. Además, no había forma de que siguiera las órdenes de un Schne. Se preguntó ociosamente si debería decir algo en ese sentido. ¿Ofrécele defensa a su asediado líder? Sin embargo, en última instancia, ella solo observó, contento de dejar que las cosas se desarrollen y ver a dónde conducían. Jan obviamente se pondría del lado de Ruby, ya que eran hermanas. Y Blake estaba feliz de ponerse del lado del Schne, por lo que no había ningún riesgo en lo que a ella respectaba. Tal vez todos tendrían suerte y la perra sería eliminada del equipo. Estás pasando las páginas demasiado rápido. La figura que se posaba sobre su hombro se quejó, haciéndola suspirar mientras volvía una página de su amada novela. Más bien eres tú el que lee demasiado despacio. Esperó otro largo minuto, hasta que él le dio la señal de que podía seguir adelante. Leer con alguien por encima del hombro también era una tarea y media. Estaba tan acostumbrada a ocultar lo que leía que se sentía extraña, y también increíblemente incómoda, tener a otra persona leyendo a su lado. Peor aún, era difícil concentrarse en lo que había en la página cuando se sentía tan observada. Oh, sí, Nami-chan, guau. Por no hablar de las pequeñas cosas que también decía. ¿Cómo se suponía que iba a fingir tranquilamente que se trataba de un libro inocente ante sus compañeros de equipo, cuando no dejaba de querer estremecerse mientras él gemía, o hacía algún otro sonido de disfrute? Era demasiado incómodo. Aún así, era mejor que la alternativa, que era dejarlo suelto con todos los demás en la habitación. Aunque había cumplido su promesa de no mirarla en la ducha, parecía que literalmente había entendido que eso significaba solo cuando ella estaba en la ducha. Y solo ella también. Pasaba cada 2 minutos tratando de ver qué podía de sus compañeros de equipo y de ella. Y lo peor era que él estaba recibiendo mucho más espectáculo de lo que a ella realmente le gustaba. Ella culpó a Jan por eso. En realidad, la muchacha no tenía ningún sentido de la modestia.
Así que Blake había sido relegada a jugar al bloqueo de la polla, haciendo todo lo posible para asegurarse de que él no pudiera llegar al baño, o entrando ella misma en el baño cuando sus compañeros de equipo comenzaron a cambiarse en su habitación. Y en cuanto a ella, había aprendido a cambiarse bajo las sábanas de la cama, y solo cuando él estaba bien a la vista. Afortunadamente, la muerte no parecía haberle dado ninguna capacidad para ver en la oscuridad perfecta o algo así, porque incluso aquella vez que había intentado escabullirse por debajo de las sábanas, flotando a través del fondo de su cama, se había quejado de que estaba demasiado oscuro para ver nada. No fue hasta 1 o 2 días después que encontró algo más con lo que distraerlo, por muy vergonzoso que hubiera sido. Date prisa, Blake, vamos, está a punto de caer sobre él. Se rió como una colegiala, frotando sus manos fantasmales mientras se inclinaba más cerca de ella. A pesar de que en realidad no había aire frío, ni otros signos de actividad fantasmal, todavía temblaba. Así que, aunque todavía no estaba más cerca de entender por qué parecía capaz de sentir lujuria u otras emociones sin hormonas, había descubierto con qué era tan difícil lidiar con él a veces. Estaba aburrido. No era algo en lo que hubiera pensado nunca, pero tampoco había pensado en la vida después de la muerte. Pero como Jaune no podía interactuar con ningún objeto físico, ella era literalmente su única fuente de entretenimiento y compromiso. Y cuando se dio cuenta de que podía leer libros si ella pasaba las páginas por él, bueno, ciertamente se había entusiasmado. Y cuando se enteró de qué clase de libros leía, ella ni siquiera quería recordar la expresión de su rostro. Ella misma no era pervertida, simplemente disfrutaba de la rica historia, esa era su historia y se aferraba a ella. No había forma de que se pareciera en nada a este tipo. No es posible. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de que carecía de cualquier forma de estimulación mental, comenzó a permitirle leer junto a ella, a pesar de lo incómodo que era. Cada vez que ella leía, él parecía feliz de centrar toda su atención en el libro, lo que permitía que sus compañeros de equipo cambiaran en paz. ¿Era tal vez estimulación mental lo que buscaba? Era raro que tuvieran la oportunidad de hablar, ya que ella no podía hacerlo delante de los demás. A menudo se trataba de escabullirse a la hora del almuerzo para encontrar un rincón abandonado en el que hablar, o de encerrarse en el baño. Hasta ahora pensaba que lo había hecho bastante bien, los demás no parecían darse cuenta de que algo estaba pasando, incluso si Jan parecía tener la extraña idea de que tenía novio. ¿Realmente, leyó tanto en ella haciendo una sola llamada en su pergamino? Todavía no era un acuerdo feliz entre los dos. No le gustaba que el fantasma de una persona muerta la siguiera a todas partes, y aunque él nunca lo dijo realmente, dudaba que él estuviera demasiado emocionado con la situación. Pero había llegado a no aceptarlo per se, sino aprender a vivir con su presencia. Algo así como una erupción. ¿Sigues leyendo esa mierda? Jan suspiró desde el otro lado de la habitación, donde la rubia estaba lánguidamente tendida en su silla, con los brazos caídos por la espalda. Retira eso. Esto es arte. Me doy cuenta de que estás aburrido, Jan, pero ¿hay alguna razón para obligarme a sufrir lo mismo? Blake sonrió, complaciéndose en que otra persona entendiera el valor de Ninja Soft Love, incluso si técnicamente no era una persona. Más o menos. ¿Una persona muerta seguía siendo una persona? Es por todas las razones, diviérteme, peón, dijo la rubia agitando una mano como si diera órdenes a un siervo. Blake cerró su libro con un suave suspiro, sabiendo por experiencia que cuando Jan estaba en uno de esos estados de ánimo, esa lectura sería casi imposible. ¿Podría sugerir la lucha en el barro? Jaune flotó entre los dos, incluso cuando Blake entrecerró los ojos. Movió los ojos hacia la izquierda 2 veces, a lo que la figura fantasmal suspiró dramáticamente y se apartó del camino. Ese fue otro pequeño acontecimiento entre ellos, torturado como fue. Se estaba adaptando cada vez más a leer sus pequeños gestos hacia él, pequeñas cosas que ella podía hacer para transmitir un mensaje sin tener que decir nada. Como cuando él sabía que debía callarse cuando ella entrecerraba los ojos, o dejar de intentar asomarse por la falda en clase, cuando ella le daba una patada en la pierna. Ahora estaba sentada como si sus rodillas estuvieran fusionadas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó el fauno disfrazado, mientras se dirigía a la estantería y guardaba su tesoro. Tenemos lecciones en menos de 30 minutos, así que realmente no quiero entrenar. No cuando tardarían 15 minutos en pelear, y luego otros 20 para que Blake se arrastrara hasta las duchas.
¿No había sido una experiencia reveladora? Había asumido que, con su experiencia en los colmillos, sus habilidades de combate estarían muy por delante de las que tenían los demás. Al menos, su experiencia en situaciones de combate de la vida real debería haber sido mejor. Había sido un golpe a su orgullo que su propia pareja demostrara tan completamente lo contrario. Una y otra vez. Jan era un monstruo. Bueno, volvamos a la cafetería entonces. Ya hemos comido allí. Blake puso los ojos en blanco. ¿Por qué demonios querrías volver? No puedes volver a tener hambre. Además, se supone que debemos relajarnos, ya que tenemos ese viaje mañana. Oye, estos bebés no se alimentan solos. La rubia aplaudió, saltando arriba y abajo para que ciertas partes de ella también rebotaran. Ella presenta un argumento sólido. Bien, bien, lejos está de ella estar en desacuerdo con ambos. Honestamente, ya sentía que tenía suficiente rubia en su vida con Jaune, sin que Jan también se involucrara. Solo se preguntaba dónde estarían Weiss y Ruby. Ahí va otra vez. Jaune frunció el ceño desde su posición sentada sobre el plato intacto frente a ella. Incluso si no estuviera ya llena, dudaba que hubiera podido comer cuando alcanzar la comida significaba poner su comida en su entrepierna. Es un idiota. Blake tarareó mientras miraba a su alrededor. ¿Dices algo, compañero? Preguntó Jan, solo para que Blake negara con la cabeza y le hiciera un gesto a la chica para que volviera a las hamburguesas que estaba comiendo. Solo tardó un momento en ver a qué se refería Jaune, ya que el imbécil residente de su año había acorralado al conejo fauno una vez más. Ese bastardo, pensó para sí misma furiosamente, incluso mientras su estómago se apretaba en una combinación de pura rabia y culpa. Sería tan fácil para ella ir allí y detenerlo. Ella confiaba en que podría vencerlo, y Jan estaba seguro de que también se involucraría, y honestamente, Jan probablemente podría vencerlos a todos. Solo tendría que ponerse de pie, caminar hacia allí, decirle que se detuviera, y revelar a todos que ella también era un fauno. Y para su vergüenza, no se atrevió a hacer eso. Incluso si eso significaba abandonar a un compañero fauno al racismo y la crueldad. Alguien debería hacer algo al respecto. Jaune suspiró, golpeando la mesa con una mano. Bajó la vista hacia su muñeca, que estaba paralizada en la madera, antes de suspirar y sacarla. Siempre parecía estar haciendo eso, capaz de sentarse e interactuar con el suelo, o lo que fuera en lo que estuviera sentado, pero a veces perdía la concentración que requería y se caía. Y por alguien me refiero a ti, Blake. Ve a darle una patada en él. No es tan fácil. ¿Por qué no vas a hacer algo si te importa tanto? Siseó ella, más enfadada consigo misma que con él. Jan le dedicó otra mirada confusa, antes de que ella se encogiera de hombros y tomara un largo trago de un refresco de uva gaseoso. Porque estoy un poco muerto en este momento. Vamos, será fácil. Simplemente vuélvete hacia Jan y dile. Oye Jan. Vamos a empezar una pelea. Entonces el trabajo está hecho. Lo peor era que probablemente tenía razón, pero eso decía más sobre las prioridades de su amiga que cualquier otra cosa. En lugar de eso, Blake se acercó con la mano a su rodilla mientras ella acercaba su plato a ella, negándose rotundamente a mirar a los ojos a nadie mientras picoteaba su comida. Había estado ocurriendo durante días. Primero había comenzado como una simple broma, ya era bastante mala dada su malicia, pero la chica fauna lo había ignorado, o había tratado de evitarlos. Sin embargo, con el tiempo, cuando nadie intervino, la situación solo pareció empeorar. Hasta ahora, le tiraban regularmente de las orejas, le daban vueltas a la falda cuando pasaba por allí, de lo contrario, le hacían la vida imposible. Blake podía sentir que Jaune la observaba. Sin decir nada, pero irradiando disgusto frustrado. Por favor, suéltalo. La muchacha lloró desesperadamente, las palabras solo sirvieron para hacer que Blake hundiera la cabeza. Al igual que las personas que más despreciaba, se obligó a sí misma a ignorar el ruido, concentrarse en sí misma, sobre lo que tenía delante. ¡Qué imbécil!, dijo Jan con un grudido. Jan, sí, mata. Salvaje. Mutilar. Quiero ir allí y darle un pedazo de mi mente. Continuó la rubia mientras golpeaba su vaso contra la mesa con tanta fuerza que un líquido púrpura salpicaba su mano. Sí, déjate llevar por tu ira, acábalo. No vale la pena, dijo Blake, incluso cuando hizo una mueca cuando ambos giraron la cabeza para mirarla, ambos sorprendidos. No estoy diciendo que esté de acuerdo con eso, por supuesto que no, pero las cosas solo empeorarán para ella si intervenimos. Y sucederá a puerta cerrada.
Jan se sentó pesadamente, todavía me molesta. Estás cometiendo un error aquí, Blake, yo he estado allí. No se detendrán solo porque la gente los ignore. Blake no respondió a ninguno de los dos, ni siquiera cuando cerró los ojos y miró hacia la mesa, ignorando deliberadamente las risas burlonas que provenían de unas mesas más abajo. O los sonidos cada vez más angustiados que hacía la niña. No estaba segura de cuándo se había vuelto tan cobarde. Maldita sea, Blake. ¿O por qué le molestaba tanto la expresión de decepción en el rostro de un niño muerto? Capítulo 6. Blake la cisne. Mañana es la excursión de Forever Fall. Explicó Glinda Godwich a la clase, espero que cada uno de ustedes lo trate con la disciplina requerida de sus puestos. Si descubro que alguno no lo ha hecho, habrá consecuencias. No les preguntó si la entendían, ni les pidió su consentimiento. En lugar de eso, dejó que sus ojos verdes vagaran por encima de todos ellos. Parecían atravesar a cada persona individualmente, prometiendo algún tenedor de retribución si se cruzaban con ella. Da mucho miedo. Jaune se estremeció desde su posición sentada frente a ella. Blake puso los ojos en blanco al oír sus palabras, incluso mientras ella le daba una patada en la espalda. Quiero decir, estoy muerto y ella todavía me asusta. A pesar de eso, continuó la severa mujer, Forever Fall sigue siendo un territorio infestado de Grimm, por lo que se deben esperar encuentros violentos. Con ese fin, realizaremos combates durante el tiempo restante del día de hoy, para identificar mejor las debilidades de cada combatiente. ¿Más clase de combate? Blake supuso que no debería haberse sorprendido, dado que era la clase personal de la señorita Godwich, y ciertamente las debilidades eran algo de lo que a la rupia le encantaba insistir. Honestamente, Blake podía entender que era para reventar las burbujas de aquellos poderosos luchadores entre ellos que podrían permitir que la arrogancia nublara su visión. Pero se sentía innecesario cuando los luchadores más poderosos, que honestamente eran Nikos y Jan, tenían un control bastante bueno sobre su arrogancia. No es que estuviera en posición de discutir con el maestro, pensó para sí misma mientras dos combatientes subían al escenario para el primer combate. Blake no reconoció a ninguno de los dos, aunque teniendo en cuenta lo poco que le importaba a alguien que no estuviera en su vecindad inmediata, eso no decía mucho. Jan y Ruby parecían no tener problemas para animar a quien quiera que fueran. Aunque con Jan, no pudo evitar pensar que era más por el deseo de ver algo de acción que por un apoyo emocional real. De todos modos, su atención pareció encender a los dos chicos, ya que cada uno resopló y comenzó a rodearse agresivamente. El fauno disfrazado solo podía poner los ojos en blanco, hombres tan típicos. Incluso desde donde estaba sentada podía ver a la señorita Godwich suspirar y hacer lo mismo. Algunas peleas más vinieron y se fueron, y probablemente la única interesante fue entre Ruby y Weiss. Su relación todavía parecía tan incómoda como lo había sido esa mañana, con los dos siendo demasiado crueles en sus ataques. No lo suficiente como para lastimarse mutuamente, pero definitivamente lo suficiente como para demostrar que cada uno quería ganar desesperadamente. Para demostrar algo. Jaune y Jan habían animado a su líder, y aunque Blake no había hecho lo mismo, ella seguía sonriendo de placer cuando fue Laura de Weiss la que cayó primero en rojo. Si se sintiera más caritativa, podría haberle señalado a la sombría heredera que la apariencia de Ruby parecía contrarrestar la suya con bastante eficacia, o que podría buscar usar hielo para limitar el movimiento de Ruby por el suelo la próxima vez. En lugar de eso, Blake se había encogido de hombros, disfrutando sutilmente de la angustia que sentía el Schnee. Ya sabes, no deberías estar tan contento de que tu compañero de equipo haya perdido. Blake recuperó su expresión y la convirtió en una máscara neutra, incluso mientras miraba hacia la voz fantasmal. Jaune se sentó a mirarla, con una expresión irritada en su rostro. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero realmente no te gusta, ¿verdad? Ella se encogió de hombros rápidamente, frunciendo el ceño y pareció transmitir el mensaje donde las palabras no podían. No odiaba a la chica per se, eso no habría sido justo. Pero odiaba a los Schnee por todo lo que habían hecho, y ¿qué podía decir? Weiss no había hecho ni un solo esfuerzo por demostrar que no era otra cosa que una Schnee. Desde el momento en que se habían unido a un equipo, y bueno, solo habían pasado como 4 días, pero aún así, todo lo que la heredera había hecho era menospreciar a Ruby y tratar de usurpar el control del equipo. Esos no eran rasgos entrañables. Bueno, vas a tener que tratar de llevarte bien si vas a estar en un equipo juntos.
Vaya, entre tú y Weiss y Ruby, no esperaba que un equipo fuera tan disfuncional. Blake resopló, ignorándolo mientras recordaba las peleas. No estaba segura de quién podría pensar que poner a 4 adolescentes en el mismo equipo no llevaría a quejarse y pelear, pero Jaune parecía ser del tipo ingenuo como ese. Jan y Nikos fueron llamados a continuación, y Blake observó cómo los dos se enfrentaban en el ring, con el polvo volando y el metal resonando con fuerza. Pira Nikos era la única cazadora en entrenamiento que no tenía pareja, y esa desventaja no parecía frenarla ni por un instante. Sin embargo, había dejado a muchos otros susurrando sobre ella, sobre lo poderosa que debía ser para poder soportar ese tipo de debilidad. Sin embargo, su equipo parecía respaldarla, o más bien lo hizo el más ruidoso, que en ese momento estaba gritando sobre huesos rotos y sangre. La más callada, que Blake podía admitir libremente que le recordaba a sí misma, se limitó a observarla. «Vamos, Jan. Representa». Ruby gritó adorablemente, poniéndose de pie en su banco y agitando una pequeña bandera. Y aunque ella no hizo lo mismo, Blake le deseó lo mejor a su pareja en su propia mente, incluso si temía que la pelea no saliera como ella quería. Nikos era un luchador de campeonato por una razón. «No es justo», dijo Jan mientras se arrojaba al lado de Blake. La chica de cabello oscuro le dio unas palmaditas en la espalda a su compañero, tratando de no sonreír ante el impresionante mal humor que la chica estaba lanzando. «Quiero decir que ella es simplemente ridícula. ¿Cómo se supone que voy a pelear contra alguien con 3 armas y estilos diferentes? Si sus armas te preocupan, ¿intentas deshacerte de ellas? ¿Intentas deshacerte de sus armas?» Su razonamiento parecía lo suficientemente bueno, y dado que era una especie de trabajo de ella ayudar a su compañero, no vio el daño en hacerse eco de sus palabras. «¿Cómo? Haz que se proteja la cara, luego aborda ella. Si le golpeas en la cara, para que levante su escudo y pierda la visión, es posible que puedas abordarla. Entonces arrástrala al suelo. Entonces arrástrala al suelo. Y destrozarla. ¿Y?» Jan preguntó, emocionada por aprender más sobre su nueva estrategia. «¿Qué hago ahora?» «Arráncale la ropa y haz que grite tu nombre en señal de sumisión. Quizás, agarrarla y hacer que se someta». «Oh, eso suena aún mejor. Conozco la presa, la vi en una película una vez, se llama Tijera Y». Blake bloqueó el resto, incluso cuando Jan murmuró algo sobre las llaves de estrangulamiento que Blake realmente no necesitaba escuchar. Le servía de razón por escuchar sus palabras, suponía, sobre todo cuando sabía cómo era. «¿Podrían subir al escenario la señorita Belladonna y el señor Winchester, por favor?», dijo la maestra en voz alta, con una expresión de impaciencia en sus facciones. Blake suspiró mientras cogía su arma, siguiendo las instrucciones. Sin embargo, no fue hasta que estuvo cara a cara con su oponente que de repente recordó quién era. «Oh, demonios, sí». Jaune aplaudió mientras bailaba en el aire ante ella. «Blake, tienes que patearle el trasero, por favor». Ella no debería mostrar nada de su odio hacia él, nada de su animosidad por la forma en que actuaba con el fauno. Solo llamaría la atención sobre ella, debilitaría su secreto para que pudiera cometer un desliz. Tal vez incluso hacer que su pareja sospeche de por qué era tan agresiva con él ahora, cuando había retenido a Jan en la cafetería. Sin embargo, ella asintió, a pesar de esas preocupaciones. Él era todo lo que odiaba en la gente, la culminación de la discriminación que muchos de su especie enfrentaban. Y allí estaba él, ante ella, en una batalla simulada en la que ella no solo podía hacer lo que quisiera con él, sino que sería felicitada por hacerlo. Así que sí, le pateaba él. Y ella lo disfrutaría. «Comienza», gritó la profesora, bajando el brazo mientras Cardin se lanzaba a atacar. Blake se deslizó más allá de la maza con facilidad, su gracia felina le dio la ventaja necesaria para cortar la distancia y darle una patada de castigo en la espinilla. El chico gruñó, cayendo de rodillas mientras blandía su maza horizontalmente hacia ella, obligándola a esquivarla. Su aura apenas se dañó. Pero ese había sido su plan desde el principio. Oh, podría haber usado Gumball Shroud allí si hubiera querido, arrancado una gran parte de su aura, pero ¿dónde estaría el placer en eso? Quería que esto fuera lento. «Maldita sea, eso dolió», dijo el bruto mientras se preparaba una vez más. Esta vez sosteniendo la maza más en una postura defensiva.
Comenzó a rodear a su presa, dando pasos cortos hacia la izquierda, manteniendo las rodillas flexionadas, lista para esquivar a la menor señal de movimiento. Algo parpadeó en su visión periférica y se lanzó hacia la derecha, solo para estremecerse cuando él la golpeó, atrapándola en el vientre y enviándola a caer sobre el ring. Un jadeo de dolor salió de su garganta mientras se ponía de pie, sus ojos ámbar movían de izquierda a derecha mientras trataba de averiguar cómo había cambiado su ataque tan rápidamente. No fue hasta que vio a Jaune flotando a su izquierda que se dio cuenta de que no lo había hecho. Era su fantasma lo que había visto, lo que la había asustado y la había esquivado, lo que permitió que Winchester la golpeara en el aire. Eso fue un error estúpido, suspiró mientras preparaba Gumball Road una vez más, solo ignora a Jaune y concéntrate en la verdadera amenaza. El siguiente golpe cayó hacia su cabeza, un movimiento lento y predecible que pudo esquivar. Pero se recuperó con una velocidad admirable, girando y usando la fuerza centrífuga para barrer su maza por el suelo. Todavía demasiado lento para ella, ya que saltó fácilmente por encima de él, disparando 3 tiros rápidos hacia su cara. Ve Blake, dispárale en las pelotas. Miró hacia el lado donde Jaune flotaba con los puños en alto, antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Gruñó mientras la tiraban hacia atrás, el dolor brotaba de su mejilla desde donde el bastardo la había golpeado. Cardin le estrechó la mano con una sonrisa sombría, antes de volver a coger su maza. Es posible que quieras mantener la cabeza en la pelea. Se rió, o alguien se la quitará. Siseó el interior de su boca con la lengua, sintiendo dolores musculares pero ningún daño real. Aunque si tuviera mala suerte, habría un gran moretón por su molestia. En el fondo podía oír a Jan gritar enfadado, pero no se podía negar que Cardin estaba dentro de las reglas para hacerlo. Para mantenerse al día con su velocidad, prácticamente tuvo que pensar fuera de la caja, por así decirlo. El problema era fácil ignorar la mayoría de las distracciones fuera del ring. Beacon utilizaba un sistema que eliminaba las distracciones auditivas y visuales, algo así como un holograma unidireccional. Pero Jaune estaba dentro de los límites de la misma, y no podía salir de ella. Y por mucho que le molestara admitirlo, estaba permitiendo que él la distrajera. Y a juzgar por la expresión desgarrada de su rostro, él también se había dado cuenta. Debería haber estado más allá de que esas cosas interfirieran con ella, nunca podías saber lo ocupada que se pondría una batalla hasta que estuvieras en ella. Y, ciertamente, el tiempo que pasó con Adam la había entrenado para adaptarse a múltiples enemigos, pero el problema era que tendías a reaccionar a ellos esquivándolos, o si no eran una amenaza, los ignorabas. Pero reaccionar y esquivar cada vez que Jaune pasaba cerca la dejaba expuesta a los ataques de Cardin, e ignorarlo no era una opción, ya que no era lo mismo que una audiencia. Su figura estaba literalmente a 1 o 2 metros de ella, una distancia que hacía que sus instintos le gritaran cada vez que lo veía, o incluso lo escuchaba. Por lo general, las no amenazas no rondaban a menos de un pie detrás de ti cuando estabas en medio de una pelea. Había sido entrenada para no dejar que nadie se pusiera detrás de ella en una pelea, hasta el punto de que su cuerpo reaccionaba sin que ella también lo dijera. Incluso ahora se dio cuenta de que se había posicionado para poder mantenerlos a ambos a la vista, lo que solo la dejó más distraída. Ponte detrás de él. Susurró en voz baja, con la esperanza de que la multitud lo hiciera pasar por un simple murmullo. No puedo pelear si tengo que vigilarlos a los dos. Muy bien. Asintió mientras flotaba hacia Cardin, superponiéndose detrás del cuerpo del chico. Dejó escapar un rápido suspiro mientras entrecerraba los ojos hacia su oponente una vez más, esta vez preparada para cualquier truco que hiciera. Seguro que su puñetazo le había dolido, tenía mucho peso detrás de sí mismo. Pero le llevaría mucho tiempo dejarla caer en números rojos de esa manera. Por el contrario, un buen golpe en la cabeza de esa cosa probablemente la haría pasar la noche en la enfermería. Entonces solo tendría que asegurarse de que él no lograra conectarse con ella, pensó para sí misma mientras corría hacia adelante, los tacones haciendo un fuerte clic en la colchoneta mientras se inclinaba hacia adelante. Levantó su maza por encima de su cabeza, manteniéndola preparada para cuando ella entrara en su rango. A cambio, ella tocó el pestillo de Gumball Road, lista para sorprender al hombre que no había visto realmente de lo que era capaz Suad. La maza se balanceó hacia abajo, incluso cuando Jaune pareció jadear de horror. Se le clavó en el cráneo mientras retrocedía, con gritos de angustia que venían de todas partes. Antes de que la moribunda pareciera desvanecerse. ¿Qué? Cardin jadeó ante algo que le rodeó la garganta.
Blake sonrió a su lado, Gumball Throat se dividió en dos, con la cinta envuelta alrededor de su garganta. Pareció mirar de espaldas al clon que había matado, antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Buenas noches. Sonrió mientras tensaba las armas, y la cinta negra que las unía encajó en su lugar mientras él luchaba por respirar. Es mejor que te rindas. El chico cayó de rodillas, revelando que Jaune estaba detrás de él, quien miraba al chico con sorpresa. Supuso, al igual que los demás, que tal vez él no hubiera visto realmente su semblanza. No había tenido muchas oportunidades de usarlo en la iniciación. Eso fue genial. Susurró él, haciendo que una sonrisa orgullosa apareciera en sus labios. Maldita sea, ella era ruda, ahora todo lo que necesitaba era que este idiota se rindiera o que su aura cayera en rojo. Se acercó a la colchoneta y la golpeó con la mano. 3 golpes significarían su rendición, una señal dada para aquellos que no podían o en ese momento no podían hablar. Volvió a abofetear la mano. 2. Justo antes de que se lanzara hacia ella, salpicándole los ojos de polvo. Gritó mientras retrocedía, rascándose la cara. Sus ojos ardían mientras intentaba aclararlos, y en su angustia se olvidó de mantener la cinta tensa. Blake. Esquiva. Escuchó su voz a través de la agonía. Apenas lo conocía, pero el tiempo que había pasado sirviendo con Adam le había enseñado a confiar siempre en las advertencias de su compañero. Ella se desplomó en el suelo al oír sus palabras, oyendo un silbido en lo alto. Rueda hacia la izquierda. De nuevo arrojó su cuerpo a un lado, mientras algo pesado se estrellaba contra el lugar que acababa de ocupar. Apretó los dientes mientras abría los ojos a la fuerza, el polvo seguía ardiendo dolorosamente, pero volviéndose un poco más soportable. Tuvo suerte de que el polvo fabricado por la Kosuge no le causara ningún efecto secundario, aparte de la irritación habitual y la precaución de lavarlo. Su visión era borrosa, pero podía distinguir la figura oscura que caminaba hacia ella. ¿Cuándo había sacado algo de polvo? ¿Antes de que ella lo atacara, o en el momento en que el clon había caído? Va a atacar desde la izquierda, blandiendo su arma a través de su cuerpo. Dijo la voz de su compañera, las palabras provenían de algún lugar detrás de la figura que se acercaba. Ya está sosteniendo su maza de esa manera. Ella asintió, confiando en que él pudiera verlo mientras fingía angustia, tocándose los ojos inyectados en sangre. En su mano derecha, Gumball Throat, ahora encerrado en su forma única, volvió a caer hacia el suelo. Ahora. Gritó, justo cuando ella se dejaba caer hacia adelante, sumergiéndose justo debajo de la forma sombría que cruzaba por encima de su cabeza. Otro clon recibió el golpe, explotando al ser golpeado, pero causando una breve distracción. Justo la apertura que necesitaba. Una rodilla golpeó la colchoneta, pero ella se empujó hacia adelante, surgiendo dentro de su guardia mientras golpeaba a Gumball Throat en la parte inferior de su barbilla, rompiendo su cabeza hacia atrás. Ella no dudó, sabiendo que la maestra habría terminado la pelea si hubiera sido suficiente. En lugar de eso, apretó el gatillo y le disparó balas de polvo directamente a la cara. ¡Basta! Gritó una voz severa, justo cuando su arma se vació. La cúpula a su alrededor cayó, mientras la luz y el ruido volvían a fluir hacia la pequeña arena. El aura del señor Winchester está en rojo y esta pelea ha terminado. Lo hiciste. Blake sonrió maliciosamente, su visión comenzó a aclararse mientras miraba al racista derrotado que yacía a sus pies. Podía ver el odio en su rostro, pero lo más satisfactorio era el miedo. Tal vez si pasaras menos tiempo intimidando a los faunos que no se defienden, y más tiempo entrenando, serías un fracaso menos inútil. Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera responder, asintiendo ociosamente con la cabeza gracias al fantasma que en ese momento estaba bailando y gritando algo sobre quemaduras enfermas. Nota, la palabra quemadura o quemar se refiere a cuando insultan a alguien de manera humillante. Maldita perra. Gruñó el chico caído, te atraparé por esto, fíjate en mis palabras. Ignoró las palabras mientras caminaba de regreso a su equipo. Amenazas vacías de hombres llenas de nada más que odio. Como si no los hubiera escuchado todos antes. Y de verdad. ¿Qué podía hacer? Bueno, eso sería todo por hoy. Por cierto, hago directos en Twitch a las 8 de la tarde, y también tengo un canal de Gameplays, los links estarán en la descripción. Después de ese spam exitoso, gracias por escuchar y nos vemos en un próximo vídeo, gracias.